Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12,5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras, y llevados a América para ser vendidos y realizar tareas forzadas de diferentes índoles. Este comercio transatlántico de esclavos de origen africano formó parte de un sistema de esclavitud más amplio, basado en el racismo y el colonialismo que originó lo que es considerado el movimiento forzado más grande de la historia. La vida de un esclavo en la América colonial difería de una colonia a otra, pero tenía un aspecto en común. El esclavo no tenía derechos como ser humano y era considerado propiedad del amo al igual que una carreta, una muela de molino o un hacha. El amo blanco podía, y por lo general lo hacía, tratar al esclavo como una posesión más que se utilizaba y de la que se deshacía cuando ya no funcionaba como se esperaba. El comercio de esclavos o trata atlántica se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, un negocio boyante que, mediante la captura de más de 12 millones de personas en África, y su venta en territorios caribeños como mano de obra para cultivos, construyó fortunas e imperios. La riqueza generada por el trabajo esclavo contribuyó al auge económico de Europa y animó a muchos países a participar. Desde la segunda mitad del siglo XVIII los ingleses controlaron el comercio de esclavos. La trata fue una empresa internacional realizada tanto legal como ilegalmente. Fue ejercida en un principio por mercaderes, compañías mercantiles y desde 1789, tras la liberalización de este comercio, por particulares. Fue un negocio seguro por la demanda creciente de esclavos en América, y la diferencia abismal entre el precio de compra y el de venta. Muchos sectores de la sociedad se beneficiaron en distintas proporciones: comerciantes, capitanes de barco, marineros, hacendados, personas de medianos recursos, las coronas y la hacienda real. La costa occidental de África, especialmente la zona del Calabar, fue de donde se extrajeron un mayor número de esclavos, y en el siglo XIX las regiones del Índico africano. Los capturados eran conducidos a las factorías, instalaciones fortificadas edificadas en la costa, donde esperaban en los barracones su venta, y eran marcados con un hierro candente. Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual, aunado a diversas enfermedades, daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones. Entre los destinos de arribo de los africanos esclavizados, los cuales eran secuestrados en sus comunidades y vendidos a centros de trabajo, donde después eran comercializados para emprender el viaje transatlántico, se encontraban Sudamérica, el Caribe y por supuesto la Nueva España. Los navíos eran buques mercantes con una capacidad para entre 200 y 800 personas, y una alta tasa de mortalidad entre el 20 y 15%. La duración de las travesías oscilaba entre 30 y 70 días. Apretados en la bodega del barco, los hombres iban encadenados y separados de las mujeres, los niños separados del resto. Se los obligaba a tumbarse de lado para ahorrar espacio y se les daban pequeños cubos para hacer sus necesidades, que muchos no podían alcanzar y que, de todas formas, eran demasiado pequeños para la cantidad de personas que había bajo la cubierta como para ser realmente útiles. Mientras cruzaban el Atlántico en el paso medio, si había buen tiempo se les permitía subir a cubierta, encadenados, para evitar que saltaran por la borda. Una vez que el barco llegaba a América, se los descargaba en corrales, los limpiaban, llegaban desnudos, a menos que el capitán ordenara cubrirlos, y los vendían a los colonos. La vida de un esclavo difería entre las colonias, y dentro de las comunidades, de un amo a otro. Las labores forzadas a las que eran sometidas las personas africanas eran muy diversas, y dependían de los intereses y ocupaciones de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Los quehaceres iban desde labores domésticas, tareas en plantaciones y funciones como pajes, en el caso de los niños y niñas, hasta esclavos que eran instruidos en un oficio para otorgar las ganancias generadas por su trabajo a sus amos. A veces, los esclavos podían plantar y cuidar jardines privados que debían trabajar en su tiempo propio, que era solo el domingo, el resto de la semana se consideraba tiempo del amo. Por supuesto, los esclavos no podían poseer armas de fuego ni ningún tipo de armamento, por lo que no podían cazar para alimentarse. La carne se daba a los esclavos en contadas ocasiones. Un esclavo trabajaba 6 días a la semana, 365 días al año, con vacaciones solo a discreción del amo. Un esclavo podía trabajar, y lo hacía, en cualquier trabajo que no implicara la alfabetización o las armas de fuego.
Un esclavo alfabetizado era considerado una amenaza, y enseñar a leer a un esclavo estaba prohibido en la mayoría de las colonias, aunque no en todas. En todas las colonias, los esclavos trabajaban como cocineros, mozos de cuadra, criados, mayordomos, toneleros, herreros y fabricantes de velas, entre otras ocupaciones. También los esclavos se empleaban principalmente en labores agrícolas en los campos de tabaco y arroz. Así, con poco que perder, pero la posibilidad de ganar la libertad, muchos esclavos se rebelaron contra sus dueños, comenzando con métodos pacíficos como el grito o el canto nocturno, incluso se pusieron en huelga o deliberadamente sabotearon las máquinas de sus amos. Muchas veces también huyeron de la esclavitud, y a veces, se sublevó la entera población africana de un rancho, o incluso una región. La gente escapada trató de formar aldeas y fortificaciones para sobrevivir. Estas viviendas y empalizadas, estratégicamente ubicadas, se llamaron palenques, cumbés o quilombos. Las primeras rebeliones ya comenzaron en el siglo XV. España firmó en 1817 un tratado por el cual el tráfico negrero quedaba formalmente prohibido, y daba margen hasta 1820 para la extinción total. Se preveían severos castigos para quienes infringieran la ley. Pese a eso, el tráfico no solo continuó, sino que cobró un espectacular impulso. La única diferencia fue que pasó a ser clandestino. El historiador Martín Rodrigo considera que, de los casi 900.000 esclavos que desembarcaron en el Caribe español a lo largo de su historia, unos 600.000 llegaron precisamente durante el período del tráfico ilegal, entre 1820 y 1867. Muchas gracias por ver nuestro video, no olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido como este.